ejercicio es uno de fuerzas en vigas, pero con cargas concentradas. Ya dice lo siguiente: dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector para la viga AB. Punto. La carga distribuida de 40 libras sobre pulgadas se extiende sobre 12 pulgadas de la viga, desde A hasta C, y la carga de 40 libras se aplica en E. Bueno, aquí tenemos la figura de nuestra viga, tenemos aquí la carga concentrada y tenemos las acotaciones. Entonces primero vamos a encontrar las reacciones en A y en B. Como aquí en A tenemos un rodillo, básicamente tenemos que esta fuerza es perpendicular a la superficie de contacto, entonces va a ser AY. Como acá en B tenemos una articulación, vamos a tener fuerza en X y fuerza en Y, entonces ponemos BX y BY. Y tenemos que nuestra carga concentrada va a estar que tiene 40 libras sobre pulgadas en 12 pulgadas. Entonces, como este es un rectángulo, aplicamos base por altura. Entonces tenemos que 40 libras por pulgadas por 12 es igual a 480 libras, pero van a estar aplicadas a la mitad de la distancia de toda la carga distribuida, es decir, 12 dividido por 2, 6 pulgadas. Entonces aplicamos sumatoria de condiciones de equilibrio, que sería primero sumatoria de momentos respecto al punto A es igual a 0. Entonces aquí en punto A se anulan las fuerzas. Entonces tenemos con nuestra convicción que anteriormente va a ser positivo, tenemos que menos 480 por 6, que es la distancia, menos 400 por, tenemos desde aquí hasta acá, tenemos 12 más 10, 22. 22 más BY, porque BY gira antidiariamente, BY por 32. Despejamos BY y tenemos 365 libras. Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas igual a Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tenemos que AY menos 480 menos 400 más BY es igual a 0. Entonces, como ya obtuvimos BY, solo despejamos y reemplazamos. Y AY va a ser igual a 515 libras. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas igual en X igual a 0. Y tenemos que BX es igual a 0 porque no hay ninguna fuerza más en X. Ya. Ahora vamos a representar todo este armazón, toda esta viga, en una sola viga recta. Entonces tenemos que como aquí tenemos una fuerza, vamos a convertirla en una fuerza y un par. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos 4 pulgadas y tenemos una fuerza de 400 libras. Entonces va a ser igual eso a 400 libras con un momento aquí en este punto de 1600 libras por pulgada. Y este es nuestro diagrama de cuerpo libre de nuestra viga. Bueno, ahora sí vamos a proceder a calcular las fuerzas internas y el momento efecto. Ya, entonces tenemos la parte 1. Entonces tenemos desde el punto A hasta la mitad de la carga distribuida. Entonces tenemos que la carga distribuida va a ser 40 por X porque va a estar a la mitad. Y no sabemos cuánto mismo mide esta distancia, X. Entonces lo ponemos como incógnita. Pero va a estar a la mitad de esta X. Por eso ponemos X sobre 2. Entonces aplicamos las condiciones de equilibrio y tenemos que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tenemos que 515 menos 40X menos B1 respectivamente va a ser igual despejando, el B1 va a ser igual a 515 menos 40X. Ya. Ahora aplicamos momento en el punto 1 y ponemos nuestra convicción que anterior es positivo. Y tenemos que el momento 1, que está aquí, menos 515 que gira horariamente por la distancia X, más 40X que es la fuerza, por la distancia, que la distancia es X sobre 2, es igual a 0. Despejamos M1 y tenemos 515X menos 20X cuadrado. Ya. Esto es lo que vamos a evaluar en el diagrama del momento flector, al igual que esta respuesta de aquí, en el diagrama de fuerza cortante. Pero estos valores son válidos desde 0 hasta 12. ¿Por qué hasta 12? Porque hasta 12 es la distancia máxima donde está la carga distribuida. Ahora aplicamos desde el punto A hasta un punto más alejado de C. Entonces aplicamos el mismo concepto, que a la distancia de aquí no conocemos. Pero sí conocemos que desde aquí hasta acá va a ser esta distancia menos 6, porque son menos 6 pulgadas. Entonces aplicamos las condiciones de equilibrio. Aquí ya podemos aplicar la fuerza distribuida, que son las 40-80 libras concentradas,
a la mitad de aquí porque ya tenemos nuestra liga un poco más alargada. Entonces tenemos que 515 menos 480 menos B2 es igual a 0. Entonces nuestra fuerza cortante B2 va a ser igual a 35 libras. Aplicamos sumatoria de momentos en este punto 2 y aplicamos nuestra convicción que anterior es positivo y tenemos que 515 por la distancia x más las 480 por x menos 6 y más el momento 2 es igual a 0. Despejamos momento 2 y tenemos que 2880 más 35x. Esto vamos a evaluar en nuestro diagrama de momento frictor. Estos valores los vamos a evaluar desde donde terminamos, es decir, desde 12 hasta los 18, porque va desde aquí, desde A, hasta 12 más 6, 18. Listo, ahora vamos a aplicar el mismo fundamento para la sección número 3, que va a ir desde un poquito más alejado de D. Ya, tenemos los 515 libras, la fuerza concentrada, que es la que transformamos de distribuida a concentrada, el momento y el par. Ya, y tenemos para aquí abajo la fuerza cortante que le hemos llamado V3 y el momento flector. Ya, entonces tenemos lo mismo, que de aquí a acá no conocemos la distancia, pero sabemos que desde la carga distribuida hasta acá al final va a ser todo esto menos 6. Y desde la donde está los 400 libras y el par va a ser igual a x menos 18. Ya, aplicamos condiciones de equilibrio y tenemos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y tenemos que 515 menos 480 menos 400 menos B3 es igual a 0. Tenemos que nuestra fuerza cortante B3 va a ser igual a menos 365 libras. Ahora aplicamos sumatoria de aumentos en el punto 3 es igual a 0 y tenemos que menos 515 x porque va a girar horariamente más 480 por x menos 6 que es la distancia que hay y va a ser positivo porque va a girar antihorario menos 1600 que es la carga, perdón, menos 1600 libras pulgadas que es el momento y se va solo sin ninguna distancia y más los 400 por x menos 18 que es esta distancia de aquí y más el momento m3 que es el momento flector. Despejamos m3 y tenemos este resultado para evaluar. El diagrama de fuerza cortante, entonces tenemos que en el eje X tenemos la distancia de la viga y en el eje Y tenemos la fuerza cortante. Entonces evaluamos con esta primera expresión. Entonces cuando va a valer 0, es decir, no tenga distancia, evaluamos cuánto vale B1. Entonces, perdón, la fuerza cortante. Entonces cuando vale 0, tenemos que vale 515. Entonces ponemos aquí un punto en 515. Como es una ecuación lineal, básicamente va a ser una recta. Entonces, cuando vale en el punto máximo, que es 12, porque va desde 0 a 12, evaluamos. Entonces, cuando x vale 12, va a valer 35. Listo. Aquí tenemos 35. Y baja así. Luego, de 12 a 18, tenemos que tiene un valor de 35 libras. Entonces, se mantiene constante. Ya. Ahora, de 18 hasta las 32, tiene un valor de menos 365 libras. Entonces le graficamos y este es nuestro diagrama de fuerza cortante. Ahora vamos a proceder a graficar el diagrama momento flector. Entonces tenemos que en el eje X la distancia X y en el eje Y el momento flector. Ya. Entonces hablamos desde 0 a 12 con el momento flector número 1. Tenemos que es una ecuación cuadrática, entonces va a ser una curva o una parábola, una curva de parábola. Entonces tenemos que cuando vale 0 va a valer 0. Entonces empieza desde 0, desde aquí, del origen. Listo. Ya, cuando vale un valor intermedio, digamos 6, va a valer 2370. Aplicando este 6 aquí, sustituyéndolo. Tenemos aquí. Cuando vale 12, va a valer 3300 el momento. Entonces tenemos que se forma esta curva. Ya, ahora sí, ¿qué pasa desde 12 a 18? Aplicamos el momento flector de la ecuación del momento flector número 2. Entonces tenemos que cuando va a valer 12 va a valer lo mismo, 3300. Y cuando vale 18 va a valer 3510. Pero como es una ecuación lineal, va a ser una línea recta, desde 12 a 18. Ahora aplicamos lo mismo
para el momento flector número 3 y tenemos que cuando vale 18 va a valer 5110. Entonces este momento de aquí se sube más arriba hasta 5110. Listo. Y como es una ecuación lineal, va a ser una línea recta. Entonces evaluamos el momento flector cuando vale el valor máximo, que es 32, y tenemos que es igual a 0. Entonces unimos la línea recta y tenemos que nos den en el punto 0. Y ahí está el diagrama de momento flector. Cabe recalcar que cuando se trata de cargas concentradas o distribuidas, de cargas distribuidas, va a haber siempre una curvatura en el diagrama momento flector. Y cuando se trata de cargas puntuales o concentradas, va a haber constantes, es decir, líneas rectas. Gracias.